Muy bien. Aquí estamos observando las diferencias entre la pelvis en el sexo masculino y la pelvis en el sexo femenino. ¿Ok? Hay diferencias bastante notorias, bastante marcadas. ¿Ok? Para empezar, en el esqueleto del hombre, si yo comparo a dos personas, hombre y mujer, naturalmente de la misma edad, ¿no? De la misma raza de preferencia, ¿no? De la misma edad, de la misma raza, ¿correcto? La misma edad, la misma raza, de las mismas condiciones físicas, digamos. Entonces hay claras diferencias. En el esqueleto del hombre los huesos suelen ser más pesados, y los huesos del esqueleto de la mujer son más livianos, ¿ok? Los huesos del hombre son más pesados, son más gruesos, sus detalles óseos, sus relieves, sus eminencias son más notorias, es decir, son huesos más toscos, pues. Sus detalles anatómicos son más visibles, ¿ok? Los huesos de la mujer son más livianos, ¿correcto? Son más delgados, además sus relieves óseos son más discretos, son más finos, me dejo entender. Entonces hay claras diferencias, y esto ocurre en todo el esqueleto, ¿eh? No solamente en la pelvis. Entonces, esos son, como quien dice, diferencias generales, diferencias generales. Nosotros tenemos aquí la pelvis del hombre en el lado izquierdo, ¿no? Donde vemos que los huesos son más gruesos, más robustos, sus detalles óseos son más evidentes, ¿no? Entonces, son huesos más pesados. En la mujer son más livianos, más discretos, ¿no? Sus detalles óseos son menos evidentes, ¿ok? Perfecto. Nada más, eso es lo primero que se ve. Otro aspecto que vamos a ver claramente es la forma del estrecho superior. La forma del estrecho superior. En el hombre, en el sexo masculino, el estrecho superior es más angosto. Es más angosto. Tiene forma triangular o forma de corazón. Tiene forma de corazón. El estrecho superior en el hombre es más estrecho, tiene forma triangular o forma de corazón. ¿Ok? En cambio, en la mujer el estrecho superior es más amplio y tiene forma ovalada, ¿ok? Ovalada. Esa es primera diferencia notable, digamos, ¿no? Otra diferencia notable, por ejemplo, es la cara anterior del sacro. Como podemos apreciar a todas luces, el sacro en el hombre tiene mayor altura en el hombre. ¿Por qué? Porque la cara anterior del sacro prácticamente es plana, es decir, casi rectilínea, pero además presenta rugosidades. Por ejemplo, las crestas transversas que habíamos mencionado hace un rato. Eso es característico. Entonces, el sacro, su cara anterior es casi rectilínea, o sea, casi plana, pero tiene rugosidades. Ojo, que plana no es lo mismo que lisa. Plana significa que no está encorvado. Me dejo entender que no es cóncavo, a eso me refiero. ¿Ok? Entonces, cara anterior es plana, casi rectilínea y con elevaciones, rugosa. Y es más estirado, por eso es que el sacro en el hombre es más alto. De igual manera el coxis, el hombre es más largo. ¿Ok? En la mujer, el sacro es más corto, tiene menor altura. ¿Por qué? Porque es cóncavo, está encorvado. Es cóncavo y además su cara anterior es francamente lisa. Es una diferencia notable cuando uno ve el sacro de un hombre y una mujer, ¿ok? Y el coxis en la mujer es más corto, ¿ok? Muy bien. Esa es otra diferencia notable. Tercera diferencia notable, las espinas ciáticas. Las espinas ciáticas en el hombre, las espinas ciáticas en el hombre son más grandes, son puntiagudas, tienen punta, ¿correcto? Son puntiagudas y son aducidas. Aducidas significa que miran hacia la línea media, miran hacia el centro. Son aducidas. Las espinas ciáticas en el hombre son grandes, puntiagudas y aducidas, es decir, miran hacia el centro. En cambio, en la mujer, las espinas ciáticas son más pequeñas, son romas, es decir, no tienen punta o carecen de punta, es punta redondeada, son romas y además están abducidas, es decir, no miran hacia el centro, miran más que todo hacia atrás, están más separadas entre sí.
¿Estamos de acuerdo? Están más separadas entre sí. O sea, no están mirando hacia el centro, sino están más mirando hacia atrás. ¿Ok? Perfecto. Y la cuarta diferencia notable es este famoso ángulo. El ángulo subpúbico. El ángulo subpúbico. El ángulo subpúbico, formado entre las ramas isquiopubianas y está debajo del pubis, el ángulo subpúbico en el hombre es más estrecho. Suele ser agudo, agudo por geometría escolar. Ustedes saben que agudo significa ángulo menor de 90 grados, ¿no? Entonces, agudo en el hombre, el ángulo subpubiano suele medir alrededor más o menos de 60 grados, aproximadamente 60 grados. En la mujer, el ángulo subpúbico suele ser prácticamente recto, o sea, mide mayor o igual a 90 grados. Es recto o ligeramente obtuso, o sea, un poquito más amplio, ¿ok? Entonces, claramente. Y esas son las diferencias esenciales que quiero que nunca olviden. La forma del destecho superior, la cara anterior del sacro, las espinas ciáticas y el ángulo subpúbico. ¿Hay más diferencias? Por supuesto que hay más diferencias, pero son más de carácter antropológico. Lo que me interesa más es la parte médica. Entonces, miren acá, por ejemplo, los agujeros obturados. En el hombre son ovalados, en la mujer son triangulares. ¿Ok? Los acetábulos, los cótilos, en el hombre son más grandes y miran más hacia afuera. En la mujer son más pequeños y miran más hacia abajo. ¿Ok? Bien, y así, hay una serie de diferencias más. Perfecto, acá en esta tablita están las diferencias que he mencionado, ¿no? Claramente, ¿no? Nunca olvidar, fundamentalmente, ¿no? Las características del estrecho superior, que ahí las he mencionado, el ángulo subpúbico, las características del sacro, especialmente su cara anterior, ¿no? Las espinas ciáticas, ¿no? Las espinas ciáticas, ¿no? Y el ángulo subpúbico ya está, ¿no? Espinas ciáticas, el sacro, el estrecho superior. Perfecto, esas cuatro diferencias son las que quiero que siempre recuerden, ¿ok? Perfecto.